Hola, bienvenidos a un video más de Sara. Soy Sara y este va a ser un video de ASMR. Entonces vamos a empezar. Vamos a leer este libro. Entonces aquí dice en el capítulo 2, vamos a leerlo. Vamos a leer este capítulo. Dice, la guerra. En la guerra, el camino hacia la seguridad es la capacidad de apreciar lo inesperado. Lo inesperado. Vamos a pasar hoja. Si la victoria tarda mucho en llegar, las armas de los hombres se embotarán y disminuirán su ardor. Si están situado una ciudad, agotarán sus fuerzas. Si el ejército se mantiene mucho tiempo en campaña, los recursos no estarán en la altura de la tensión. Cuando tus armas pierden filo, tu ardor esté apagado, tus fuerzas agotadas y tus fondos gastados, el enemigo surgirá para aprovecharse de tu debilidad. Entonces, por muy sabio que sea, ningún hombre podrá evitar las consecuencias negativas que se sucederán. Así, aunque se han visto batallas torpes y repentinas, nunca se ha visto a ningún experto en el arte de la guerra que mantuviese una campaña por mucho tiempo. Ningún país se ha beneficiado con una guerra prolongada por mucho tiempo. Solo quien conoce los males de la guerra puede comprender a cabalidad la manera provechosa de llevarla a cabo. El ejército hábil no se prepara dos veces, ni se alimenta ni carga los carros para cumplir un mismo objetivo. Pasamos a la siguiente hoja. Esto quiere decir que no se debe movilizar el pueblo más de una vez y que después de alcanzar la victoria no se debe regresar a casa para hacer una segunda movilización. Cuando un país se empobrece a causa de la guerra, se debe al transporte de provisiones desde un lugar distante. Por otra parte, la proximidad de un ejército hace que los precios suban. Los precios altos hacen que las provisiones del pueblo se agoten. Cuando las provisiones se agotan al pueblo, se verá afligido por el cobro de fuentes impuestos. Con esta pérdida y el agotamiento de las fuerzas, los hogares quedarán desnudos y los ingresos se despertarán. En cambio, los gastos en carros rotos, caballos enfermos, cascos, arcos y flechas, lanzas y escudos y bueyes de tiro encenderán a nuestras veces sus ingresos totales. Por esa razón el general sabio se empeña en privar de comida el enemigo. Una carga de provisiones del enemigo equivale a 20 de las propias del mundo. Modo un solo alimento de sus provisiones equivale a 20 de las propinas de las propias. Ahora bien, para agarrar con el enemigo debe motivar a los cuyos para que ansíen sus riquezas y privilegios.
Por lo tanto, en los combates, cuando se han tomado 10 o más vehículos, se debe recompensar a quien los tomaron primero. Si recompensas a todo el mundo, no habrá suficiente para nadie. Así que pues ofrece una recompensa a un soldado para animar a todos los demás. Los soldados capturados deben ser tratados amablemente para que el futuro luche por ti. Esto se conoce como utilizar al enemigo para aumentar la propia fuerza. Digamos. Siguiente hoja. Que tu objetivo sea la victoria y no las campañas largas. Un ejército es como el fuego. Si no lo apagas, se consumirá por sí mismo. Así se puede saber que quien está en la cabeza del ejército es el árbitro del destino del pueblo y de la nación. Ataque por estratagema. La suprema excelencia no consiste en ganar todas las batallas, sino en derrotar el enemigo sin combatir. En la guerra, la mejor es conservar el país del enemigo entero e intacto. Destruirlo no es recomendable. Es mejor capturar un ejército entero que destrozarlo. Por lo tanto, vencer en todas tus batallas no es sinónimo de excelencia. Las excelencias consisten en romper la resistencia del enemigo sin luchar excesivamente. Por esa razón, la forma más elevada de ganar la guerra es desbaratar los planes del enemigo. La siguiente es impedir que vuelva a reunir sus fuerzas y que vuelva a atacar. La peor decisión de todas es cerca o asediar ciudad durante mucho tiempo. Si es posible, lo mejor es conquistar ciudades sin asediarlas. Las preparaciones, los refugios y los diversos instrumentos de guerra llevarán meses enteros y al llegar a la colina y dominar un tiempo mayor, el general incapaz al no poder controlar su impaciencia lanzará a sus hombres al asalto y estos como un embalde de hormigas serán asesinados mientras que la ciudad enemiga sigue sin tomarla. Siguiente. En ese sentido, un maestro en el arte de la guerra somete a las tropas del enemigo sin combatir. Captura sus ciudades sin cercarlas y derrocar el reino enemigo sin realizar campañas extenuantes. Al tener su ejército intacto, disputará el dominio del imperio. Su triunfo será completo. Este es el método de ataque más absurdo. La regla es la guerra en que si tus fuerzas son 10 veces superioridades a las del adversario, rodéalos si son 5 veces superiores, atácalos si son 2 veces superiores, divídelo. Si la fuerza con iguales en número, es posible luchar. Si tus fuerzas son inferiores en número, es mejor mantenerse en guardia y evitar el enemigo, ya que cualquier descuido produciría consecuencias
desastrosas. Por lo tanto, aunque un ejército puede luchar obstinadamente, al final será captado por el que tiene más fuerza. Hay más bien el general en la cabeza del ejército. Si la cabeza es fuerte e íntegra en todos sus puntos, el ejército será fuerte. Si la cabeza es defectuosa, el cuerpo también será débil. Hay tres formas en las que un gobierno lleva a su ejército al desastre. Primero, cuando ignorando los hechos ordena al ejército avanzar o retroceder inmovilizado hacia sus hombres. Al intentar dirigir un ejército de la misma manera que administra el reino, ignorando las condiciones que se dan en el ejército, termina provocando inquietud en la mente de los soldados, empleando a los oficiales de su ejército sin reparar rasgos ni responsabilidad por desconocimiento del marca y empresa como Amazon, Tesla y New York Times se destacan por su capacidad de adaptación estratégica e innovación, cualquiera que reflejan las enseñanzas de Sun Tzu. Al igual que en la guerra, esta comparación sabe cuándo luchas y cuándo no. Emplea recursos estratégicos, mantienen un espíritu de equipo unificado, estableces objetivos claros y seguros la independencia de sus periodistas. Digamos, principio militar de adaptación a las circunstancias, provocando que los soldados se sientan inseguros. Pero cuando el ejército está inquieto y desconfiado, es seguro que los problemas vendrán ahora de los adversarios. A esto se llama perder la guerra. Por trastornar y desnaturalizar el ejército, hay 5 elementos esenciales para la victoria. ¿Triunfará quién? ¿Será cuando luchar y cuando no? ¿Será cuando emplear fuerzas mayores o inferiores? ¿Ganará aquel cuyo ejército esté animado por el mismo espíritu en todas sus filas? Tenga tropas con los objetivos muy claros, tenga oficiales competentes que no permitan interferencias de sus gobernantes. La victoria reside en conocer y dominar estos 5 puntos. De ahí proviene el dicho: si conoces el enemigo y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria sufrirás una derrota. Si no conoces ni el enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. Disposiciones tácticas. La victoria es el resultado de saber cuándo luchar y cuándo no. Es el resultado de saber cuándo luchar y cuándo no. Los buenos guerreros del pasado se hacían a sí mismos invencibles y luego esperaban la oportunidad de descubrir la debilidad de sus enemigos. La invencibilidad, esta es una mismo la vulnerabilidad en el adversario. Por esa razón, el buen guerrero es capaz de hacerse invencible, pero no puede hacer vulnerable a su enemigo. De ahí proviene el dicho: uno puede percibir la victoria,
pero no fabricarla. Ser invencible contra la derrota implica una táctica defensiva. La vulnerabilidad del enemigo significa una invitación a la ofensiva. Estar en la defensiva indica escasez. Atacar es para tiempos de abundancia. Los expertos en defenderse se esconden en los recovecos más secretos de la tierra. Los expertos en el ataque se lanzan desde las más elevadas alturas. De esa manera podemos protegernos y también lograr la victoria. Ver la victoria cuando cualquiera la puede reconocer no es sinónimo de verdadera destreza. De página. Todo el mundo puede admirar esa victoria, pero en el fondo no es tan buena. Levantar un cabello no es señal de fuerza. Ver el sol y la luna no es señal de vista aguda. Oír el ruido de trueno no es señal de oído rápido. De ahí que sus victorias no le garanticen reputación, sabiduría ni el crédito del valor. En la antigüedad, los que eran conocidos como buenos guerreros vencían cuando era fácil vencer. Eso significa conquistar a un enemigo que ya está derrotado. De ahí que el guerrero hábil se coloque en una posición que haga imposible su derrota y no pierda la oportunidad de vencer al enemigo. En la guerra, el estratega capaz de buscar la batalla después de haber obtenido la victoria, mientras que está destinado la derrota. Primera lucha y después busca la victoria. El líder cultiva la sabiduría y se adquiere el mayor de las disciplinas. Esa es la única manera que tiene para controlar el éxito. En cuanto al método militar, en primer lugar tenemos la medición, en segundo lugar la valoración, la capacidad, en tercer lugar el cálculo, en cuarto lugar la compasión y en quinto lugar la victoria. El terreno del lugar a la medición, estas dan lugar a las variaciones. En los cálculos, estos las convaciones y las convaciones dan lugar a las victorias. Un ejército victorioso frente a una derrota es como un kilo comparado con un grano. Una fuerza conquistadora victoria es como el feroz cauce de un río estallando una cáscara. Cuando se deja correr el agua, se precipita como un torrente de manera tan irresistible como nuestro propio ataque, hasta que las disposiciones tácticas. Firmeza. La energía puede ser comparada con el tensar un arco, la tensión con saltar la flecha. Tener una gran fuerza es como controlar a unos pocos hombres. Es una cuestión de dividir su número. Tener un gran ejército bajo tu mando no es diferente de tener uno pequeño. Es simplemente una cuestión de demostrar fuerza y poder. Garantizar que el ejército puede resistir el ataque del enemigo y permanecer intacto se
logra con maniobras directas e indirectas que el efecto de las fuerzas contrarias sea como el de piedras arrojadas sobre los huevos, quebradizo e inútil. Durante la guerra se puede utilizar métodos directos para las batallas, pero se necesita mejorar indirectos para asegurar las victorias. La táctica indica aplicada oficialmente es inagotable, como el flujo de los ríos y los arroyos terminan y vuelven a empezar de nuevo. No hay más que 5 notas musicales. Sin embargo, las combinaciones de estandas, lugar infinito de melodías, son 5 los colores primarios: azul, amarillo y rojo, blanco y negro. Sin embargo, combinados producen más matices de los que pueden ver. En la batalla no hay más que 2 métodos de ataque: el directo y el indirecto. Combinados dan lugar a una interminable serie de maniobras. Lo directo y lo indirecto se mueve en círculos, nunca se llega al final. Quien puede agotar sus probabilidades combinaciones, la fuerza directa es similar a las que alcanza que el cuerpo puede mover rocas. La precisión es como el golpe certero y oportuno que da un balcón dentro del cielo para capturar a su presa. Por lo tanto, el buen combatiente será directo a su ataque y preciso en su decisión. La energía puede compararse a la flexión de una catapulta. Su presión es dar en el objetivo previsto y causar el efecto esperado en medio de la agitación y el tumulto de la guerra. Puede haber un aparente desorden, pero no es real. Es medio de desorden y el caos. Tu formación puede no tener pies ni cabeza, pero será a prueba de derrotas. El desorden surge de la más recia disciplina, el miedo surge del valor, la debilidad surge de la firmeza. Ocultar el orden bajo la apariencia del desorden sirve para distraer a sus oponentes. Ocultar el coraje bajo una operación de timidez presupone una forma de energía latente enmascarada. La fuerza con la debilidad debe realizarse mediante tácticas. De esta forma, si quiere saber mantener a su enemigo en movimiento, tener apariencias engañosas, este actuará y sacrificará algo para que así se lo arrebates. Lo mantienes en marcha con cebos, luego puedes atacarlo con todas tus fuerzas. Fuerza, dominio, virtualidad, eficiencia, poder, presión, energía. Vean esto. Al ganar sin luchar se observa recursos en mínimas personas. Ese lugar mantiene la inteligencia o mostrar un poco abrumador. El guerrero inteligente busca la energía combinada y no exige demasiado a los individuos. Tienen capacidad para elegir a los hombres adecuados y combinar su ataque. Cuando su firmeza y energía tienen orden, convicción, recursos y compromiso,
Sus combatientes se vuelven como troncos o piedras rodantes porque sus naturales es permanecer inmóvil o moverse cuando está en una pendiente. El valiente puede luchar, el cuidadoso puede hacerte sentirla, el inteligente puede estudiar y comunicar, todos son útiles. Así la energía de los buenos combatientes es como el impulso de piedras rodeando por una montaña. Esta es importante de la firmeza. Puntos débiles y fuertes. Conoce al enemigo y conócete a ti mismo. En 100 batallas nunca estará en peligro. Quien anticipa y espera la llegada del enemigo estará fresco para la lucha. Quien llega tarde, improvisa y actúa contra el tiempo terminará agotado. Por lo tanto, el combatiente inteligente impone su voluntad al enemigo y no permite que éste se imponga sobre él. Al ofrecerle ventajas puede hacer que el enemigo se acerque, al infligir daños en este mantiene a raya, y el enemigo ha destacado desde escena. Si da alimentos debe cortar los suministros, si está en lugar favorece debe desordenarlo. Debe aparecer en los puntos desprotegidos por sus conversarios, gente rápidamente a los lugares donde no te esperen. Un ejército puede avanzar distancias si marcha y detrás de un país donde no esté el enemigo. Si solo atacas lugares sin defensa, tendrás éxito, garantizarás tu seguridad, ni solo defiende los lugares donde no hay ataque. Por lo tanto, cuando se es hábil en el arte del atacar, el enemigo no sabe en qué lugar defenderse. Divino en el arte de la sufrir, a través del emprendemos a ser invisibles, inaudibles y tener el destino del enemigo en nuestras manos. Si te diriges a los puntos débiles del enemigo, podrás avanzar sin resistencias. Puedes retirarte y estar a salvo si tus movimientos son más rápidos que los tuyos. Si quieres luchar, puedes obligar al enemigo a un combate, por más que esté protegido tras una alta murmura. Lo único que tenemos que hacer es atacar algún lugar que él se ve obligado a defender. Si no quieres luchar, evita el enemigo, por más que te encuentres es un campamento de aire libre. Todo lo que tenemos que hacer es darle una falsa pista, descubriendo las posiciones del enemigo y permanente invisibles puede mantener tus fuerzas concentradas y dividirlas del contrario. Cuando el enemigo debe dividirse en fracciones, puede formar un solo cuerpo. En ese caso, habrá un tonto para lo que significa que seremos un poco frente a cuerpos desperdiciados. Si somos capaces de atacar una fuerza interior, una superior, nuestros oponentes estarán en el lugar en el que pretendemos luchar. No debe divulgarse, porque entonces el enemigo podrá prepararse y sus fuerzas están distribuidas en muchos puntos. Los números los que tendremos serán proporcionados pocos. Si el enemigo toma, dará su retacularia y rebelión de abajo, izquierda, derecha,
Mi debilidad es cuando se envía recursos a todas partes, será débil en cada flanco. Prepárense contra posibles ataques, provocan debilidad numérica. Debemos obligar a nuestro adversario a hacer estos preparativos contra nosotros. Conociendo el lugar y el momento de la batalla que se avecina, podemos concentrarnos y prepararnos para luchar. Si no se conoce ni el tiempo ni el lugar, entonces el flanco izquierdo será imponente para que soborde el derecho y viceversa. Mientras más alejado y disperso esté el ejército, más difícil será detenerlo, aunque si el territorio es de solo una docena de kilómetros, es más fuerte en número, podemos evitar que luche o realizar un ataque para anticipar sus planes y las probabilidades de su éxito. Anticipate y aprende su actividad inalcanzable, obligarle y moverse para descubrir sus puntos vulnerables. Compara cuidadosamente el ejército enemigo en el cuyo para saber dónde radica tu fuerza y dónde es definible el tomar decisiones tácticas. Lo mejor que puedes hacer es ocultarlas. Oculta tus decisiones y disposiciones, estará en salvo de espías y maquinaciones y traducciones. Como tener la victoria de a partir de la misma táctica del enemigo. Esto es lo que multitud no puede comprender. Todos los hombres pueden ver la táctica con que se conquistó, pero puede ver estratégica conlleva en la victoria. No repitas las mismas técnicas que te dio una victoria. Más bien deja que tus métodos se regalen por infinita variedad de circunstancias. La táctica militar es como el agua, con su curso natural huye y lo de cascadas. Así que en el arte de la guerra el camino es evitar la fuerza y golpear lo que es débil. El agua modela su curso según el terreno sobre el que huye y soltado elabora su victoria de acuerdo el amén. Así como el agua no conserva como forma única en la guerra, no hay condiciones estables. Aquel que obtenga la victoria cambiando y adaptándose en su enemigo podrá ser llamado un genio militar. Los 5 elementos agua, fuego, madera, metal y tierra no son inmutables. Los 4 estaciones se turnan. Hay 10 cortos largos. La luna tiene sus periodos. Nada es permanente. Nada es permanente. Listo. Dejemos la lectura hasta aquí. Te voy a maquillar. Te voy a maquillar. ¿Eh?
La mano, dame la mano. Eso.